Hola. Hola, Katy. Hola Néstor, ¿cómo le va? Katy, ¿cómo la has sabido? Bien, bien. Bueno, muy bien. Bueno. Buenas tardes, ya están ingresados todos los asistentes a la reunión. Cuando quiera, doctor Sagüez puede dar inicio. Muy bien, muy buenas tardes. El Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional, que es la rama nacional del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, se complace hoy en presentar un panel premium integrado por dos muy conocidos y renombrados procesal constitucionalistas y procesal transnacionalistas. Tenemos en primer lugar al profesor Juan Carlos Sitters, doctor en Derecho. Ha sido magistrado de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es autor de numerosas obras. Hemos inaugurado con él, hemos abierto las primeras puertas del derecho procesal constitucional en la década del 80 en Argentina. Y bueno, es un autor de valía, que además tiene entre sus muchos antecedentes el haberse desempeñado como convencional en la constituyente en el año 1994, es decir, que su palabra tiene un peso particular en estas lides. Ha publicado numerosos trabajos en materia de derechos humanos y es un verdadero experto en cuanto al funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él se va a referir a uno de sus temas más directos, el control de convencionalidad, sus relaciones con el control de constitucionalidad, el rol de la Corte Interamericana, el peso jurídico, la obligatoriedad de sus sentencias y la responsabilidad del Estado en esta materia. Por su parte, Pablo Magnilli es profesor titular por concurso de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Olvidé decir que el profesor Sitters es profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata. Pero volviendo a Magnilli, es también publicista de nota, subdirector del Departamento de Derecho Público 1 de la Facultad de Derecho de la UBA, y fue declarado personalidad destacada por la Ciudad de Buenos Aires, por la legislatura de la misma. Su tesis doctoral en su momento, de la que tuve el honor de ser jurado, versó sobre el bloque de constitucionalidad y precisamente va a ocuparse de las conexiones y las perspectivas actuales del bloque de constitucionalidad argentino con el desarrollo del control de convencionalidad. Cada uno de los exponentes tendrá 25 a 30 minutos y luego abriremos un espacio de preguntas que, dada la enorme cantidad de los presentes en el día de hoy, vamos a tamizar a través de la coordinadora del evento, que es la secretaria del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional, María Sofía Sagüez, por lo cual solicito que las preguntas se dirijan por chat, por escrito, a los fines de su aglutinamiento, dado, como digo, el elevado número de esas interrogaciones. Así que tenemos el gusto de escuchar en primer término a Juan Carlos Sitters sobre el tema que anticipé. Juan Carlos. Muchas gracias, querido amigo presidente. Es para mí un altísimo honor realmente participar de esta tan importante tribuna. Realmente y con gusto lo hago. Quiero agradecer al doctor Sagüez, a Néstor, que me haya propuesto participar y por eso
vamos a tomar este tema del control de convencionalidad con los aspectos que ya anticipó. Quiero dejar bien claro para los más jóvenes que estamos hablando de un derecho, de un control de convencionalidad para diferenciarlo del control interno de constitucionalidad, control de constitucionalidad, donde se comparan las normas del derecho doméstico con la Constitución Nacional. Y ahora vamos a hablar del control de convencionalidad, que es también esta comparación entre todo el bloque, todo el derecho interno con el bloque de derecho internacional, con los tratados internacionales, de todo tipo a los que el país se ha plegado. Es decir, se comparan las normas locales, domésticas, con todas las internacionales, las normas y las prácticas, como ha dicho la Corte Interamericana. Y aquí tenemos entonces un control primario que hay que recalcarlo y destacarlo, sobre todo, como digo, para los más jóvenes, que es el que se debe hacer dentro del derecho interno. Los jueces, primero ya vamos a ver, tienen que revisar que las reglas locales se acomoden al corpus iuris internacional. Y si no lo hacen, o si lo hacen mal, el país finalmente termina condenado. Este es el control primario y que se tiene que tener bien en cuenta, queridos amigos, porque si se hace bien, van menos fallos a la Corte Interamericana, que está muy atosigada, tanto la Comisión como la Corte. Sus pronunciamientos demoran mucho, justamente por la cantidad de casos que les llegan. Así que este control primario debe hacerse a cabalidad y en profundidad, y hacer esta verdadera revisión de las normas y de las conductas y de las prácticas, vuelvo a repetir, del derecho interno con las normas internacionales. Y luego sigue el control secundario, que es el que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revisando toda esta actividad que se lleva a cabo en el derecho interno. El control primario, entonces, es el principal, llamémosle así, porque si no, no es posible, como ustedes saben, llegar a la Corte Interamericana, ni siquiera a la Comisión, ¿no es cierto? Porque es preciso, como bien lo dice el artículo 46.1 del Pacto de San José de Costa Rica, hay que agotar los recursos internos. Recursos en el sentido amplio, agotar los trámites internos. Esta es por regla, salvo excepciones, la del artículo 46.2, es la vía idónea para primero llegar a la Comisión y después la Comisión es la única que tiene las llaves para abrir la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, como yo siempre lo destaco, este control de convencionalidad secundario siempre ha sido hecho por la Corte Interamericana, pero en los últimos 10, 15 años tomó furor la terminología, esta lexicografía de control de convencionalidad. Yo siempre recuerdo que en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, 1988, aquel profesor que iba andando en su motoneta y fue masacrado, fusilado por las fuerzas militares en Honduras, y el caso fue juzgado, uno similar, en el mismo país, Godinectus. La Corte realmente hizo un control de convencionalidad sin decirlo, sin nombrar esa terminología, y terminó condenando al gobierno de Honduras. Después, con el tiempo, se empezó a hablar de control de convencionalidad. En puridad de verdad, el primero que utilizó esta terminología fue el querido profesor mexicano, juez de la Corte Interamericana, García Ramírez, en el año 2003, en el caso Mirna Mar Chang, justamente, y allí contra Guatemala, y ahí empezó a hablar de una especie de control, pero él solo, no toda la Corte, esto hay que destacarlo. Lo mismo en el caso Tibi con Ecuador, él también puso de relieve esta fraseología de control de convencionalidad. Recién toda la Corte Interamericana, es decir, todos los jueces
en el caso de los trabajadores, famoso caso de los trabajadores cesados contra Perú, que allí la Corte habló, ¿verdad?, del control de convencionalidad, ¿no es cierto?, a través de todos sus jueces. Y previamente, antes, lo había hecho también la Corte en el famoso caso, Néstor, que vos citás mucho, de Almonacid Arellano, donde la Corte habló de una especie de control de convencionalidad. Yo quiero poner de relieve que cuando usamos esta terminología, en el caso Cabrera García, la Corte remarcó, sus jueces, los jueces son los que tienen que realizar primero este control de convencionalidad. Pero luego esta terminología progresivamente, sobre la base del principio, de uno de los principios del derecho internacional, de los derechos humanos, que es la progresividad, la Corte más adelante dijo, bueno, no solo los jueces, el Poder Judicial, todos los miembros, incluyendo, por eso también quiso incluir, se me ocurre, también al Ministerio Público. Y más adelante la Corte dijo, bueno, no solo ellos, sino todos los órganos vinculados al Poder Judicial, cualquiera sea su nivel, dentro del marco de su competencia. Pero también fue diciendo en este desarrollo progresivo, bueno, pero no solo el Poder Judicial, también las normas de convencionalidad tienen que ser vistas y cumplidas por los tres poderes. Es decir, el Poder Ejecutivo, no dictando decretos o prácticas o normas contrarias a la Convención, y el Poder Legislativo, por supuesto, emitiendo reglas y principios que estén de acuerdo a todo este corpus iuris internacionales, como lo llama el profesor chileno Nogueira Alcalá, el Pacto de San José y todos los otros que no vamos a enumerar, y que están, más de uno de ellos, ya citados en nuestro artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Es decir, que estamos haciendo, repito esto, un contralor entre todas estas reglas de derecho interno y aquellos documentos internacionales. Primero, hecho este trámite en el derecho interno, agotando los recursos internos, porque la Corte ya ha dicho que la Comisión, que el rechazo, si no se agotan los recursos internos, salvo en casos muy excepcionales, ella no llega, y esto hace cosa jurídica material. Cosa jurídica material, el rechazo, y ahí queda muerta la vía. Yo quiero también poner de relieve que este control de convencionalidad, y aquí está nuestro colega Rey Castor, nuestro compañero colombiano que escribió mucho sobre esto. Primero la Corte decía que no se podía hacer en abstracto, sino en el caso concreto. Pero luego ya, a partir del caso Suárez-Rosero, la Corte dijo que también ella está potenciada. Ella, competence, como decían los alemanes, es la que dirige su propia competencia, y en consecuencia, en Suárez-Rosero contra Ecuador, dijo que aún que todo el planteo no ha sido hecho por el peticionario, ella puede ocuparse. No es que la Corte vaya a pescar casos como la norteamericana, sino que cuando el caso está planteado, en el caso Suárez-Rosero se trataba de un narcotraficante, ahora Rey Cantor, que está presente, seguramente lo va a explicar mejor que yo, que lo tomaron la policía preso por estaba quemando drogas, fue puesto en prisión, y finalmente el caso llegó a la Corte Interamericana, pero de paso, tangencialmente y de oficio, allí el Tribunal de Costa Rica dijo, por ejemplo, que el artículo 114 bis del Código Penal de ese país era inconstitucional por las condiciones carcelarias que había padecido el procesado y luego condenado, y por la imposibilidad de decretar la libertad condicional. Lo mismo pasó en el caso Castillo-Petrucci contra Perú, donde la Corte se ocupó del Código de Justicia Militar y allí ratificó
que ningún civil podía ser, puede ser juzgado por esta vía militar. Esto quiero repetirlo entonces. La Corte puede llevar a cabo, y lo hace, tratamiento de temas en abstracto cuando, por supuesto, el caso llega a la Corte. Esto no quiere decir, repito, con eso estemos hablando de una cuarta instancia. Esto debe quedar bien en claro, que ya lo hemos dicho muchas veces, y es algo que está muy consolidado, en el sentido que la Corte no casa fallos, no es un tribunal de casación. La Corte Interamericana no deja, ya vamos a ver lo que pasó en Fontevecchia, pero no tiene que dejar sin efecto casos. Yo la critiqué en un artículo cuando habla de esa terminología, que la Corte ya habla de dejar sin efecto, pero de todas maneras controla, lleva a cabo y da instrucciones que los estados deben cumplir. ¿Qué pasa? ¿Ya ha visto alguna de las preguntas? Si los estados no cumplen con las sentencias de la Corte, ya lo vamos a ver. Bueno, el estado es condenado, el estado es responsable y consecuentemente debe pagar caras indemnizaciones. Atención que cuando hablo caras, son indemnizaciones que fija en dólares y a veces de mucho monto. En el último, uno de los últimos casos, la Cajonat contra Argentina condenó a este país, a nuestro, a pagar en el momento oportuno y con un tiempo determinado, $2 millones, ya lo veremos si tengo tiempo, para la creación de un fondo comunitario para los indígenas. Entonces, ¿cómo se hace este contralor? ¿Sobre qué norma? Bueno, ya lo dije, sobre el corpus iuris convencional, el Pacto de San José de Costa Rica, no lo voy a nombrar, el Protocolo de San Salvador, la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura, y todas ellas, las que están citadas en el artículo 75 y 22, y ya los puse de relieve. Pero yo quiero repetir esto de la subsidiariedad, porque muchos, sobre todo lo veo, que en las facultades no se enseñan a cabalidad el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto al derecho procesal constitucional, y si a veces no queda claro este principio de subsidiariedad, no es cuarta instancia. ¿Y qué controla la Corte Interamericana? Bueno, ya lo ha dicho en varios casos, sobre todo en el monarquía arellano, es decir, controla el cumplimiento de los tratados, de la jurisprudencia, atención con esto, de la jurisprudencia de la propia Corte, que fija estándares. Y esto es muy importante. Y por último, del Jus internacional, esto es el derecho internacional consuetudinario. Es decir, entonces, la comparación se hace con los tratados, con la jurisprudencia de la propia Corte, que parece ser un tratado más, y es obligatoria, dice ella, y con el Jus Cogen, esto es, con el derecho internacional consuetudinario. No es una casación nacional, lo vuelvo a repetir, una casación internacional, lo vuelvo a repetir, pero no se olvide que esta especie de casación regional, en el caso nuestro, apunta casi a 500 millones de habitantes, que son los países suscriptores del pacto, y en el caso europeo, la Corte Europea de Derechos Humanos abarca a 900 millones de habitantes. ¿Quién lo ejerce entonces? Ya lo vimos, los jueces locales y después la Corte Interamericana. Ahora, ¿qué tema trata la Corte? Yo lo quería, voy a hacer un pasaje muy rápido sobre esto, porque me interesa también desde el punto de vista pedagógico, explicar qué tema, cómo se ha ido desarrollando progresivamente esta actividad. Ya dije que el primer caso había sido el de Velázquez Rodríguez con Honduras, sobre desaparición forzada de personas. El primer caso, desaparición forzada de personas. Y repito esto, lo que la necesidad de agotamiento, porque en una oportunidad, Costa Rica, cuando se estrenó la Corte, el país quiso ir a plantear un caso en el famoso asunto Viviana Gallardo, quiso ir directamente a la Corte, y la Corte dijo, no señor, primero ustedes tienen que pasar por la vía que corre. Bueno, entonces, primer tema, desaparición forzada de personas. También, otro de los temas
ejecución forzada de personas. Es otro famoso caso de los barrios altos del Perú, que tanta influencia ha tenido en la jurisprudencia interamericana, e inclusive en Argentina, para la ley de obediencia de vida y punto final. Otro de los temas que trata la Corte es el de la duración de los procesos. El caso también famoso, Suárez-Rosero. ¿Cuánto debe durar un proceso? Bueno, evidentemente que la Corte no puede dar un término, pero dio 3 estándares, 3 pautas que estas siempre lo tenemos que tener presente. Primero, la complejidad del asunto. Segundo, la conducta de las partes. Y tercero, la actividad de los jueces. Estas son las 3 pautas que se deben tener en cuenta entonces para saber cuándo el caso ha durado demasiado. Entonces, duración de los procesos, la Corte ya fijó esos estándares que se deben tener siempre presentes. Otro de las reglas también que la Corte puso de relieve a través de los procesos. El tema de la censura previa, muy importante. El primero de ellos fue el tema que vos también lo trataste, Néstor, el tema de la última tentación de Cristo, que no lo voy a relatar, contra Chile, 2001, donde la Corte allí puso de relieve que el artículo 13.4 de la Convención Americana prohíbe la censura previa. Se trataba de una película sobre la vida de Cristo que había sido prohibida, valga la redundancia, por el propio Estado a través del Instituto, como tenemos nosotros, un Instituto Cinematográfico, y bueno, ahí la Corte marcó y después, en casos sucesivos, que si tengo tiempo lo trataremos, la imposibilidad de censura previa. Otro de los temas es la privación de bienes. Justamente, fíjense ustedes, un tema de gran importancia. En el caso 2001, Ibster Bernstein contra Perú, fue una expropiación que se quiso hacer, que se hizo en Perú, de una emisora de radio, Frecuencia Latina, y ahí la Corte se explayó. Solamente estoy citando los casos, no me voy a detener, por supuesto, en ninguno de ellos. Otro de los temas, bueno, que ya lo cité indirectamente, el de las autoamnistías. 2001, los barrios altos de Perú, el caso de la Cantuta y Almonacid del Llano y muchos actos. La prohibición de autoamnistías. El caso de los barrios altos de Perú, allí la Corte dejó sentado un principio fundamental. Primero para Perú, dijo, mi sentencia es válida, los considerandos de la sentencia es válida, son válidos para todo Perú. Ahí es una especie de trabajo de tribunal constitucional. Dijo, lo que yo digo acá no vale solamente para sino que tiene que valer para todo el Perú, en el caso específico de las autoamnistías de los barrios altos. Y después lo repitió en el también caso famoso de la Cantuta en el 2006, ustedes recordarán, cuando Fujimori fue un acto en la Universidad de la Cantuta, donde no solo enseñaban, sino vivían los profesores y los alumnos. Allí lo silbaron, bueno, lo castigaron bastante y después hubo una gran represión. El caso de la Cantuta, y se decretó una autoamnistía que después una valiente jueza de ese país consideró que era inconvencional y bueno, después de toda esa derivación que llega hasta nuestros días. Después, la propiedad de los bienes de los pueblos indígenas, un fallo de mucha actualidad porque acaba de ser condenada la Argentina, pero ya lo venía tratando desde el 2001, la propiedad en el caso de Sarayac contra Chile, y ese fue el caso de la propiedad de los pueblos indígenas. Así que fíjense ustedes cómo se ha ido desarrollando los distintos temas. También tenemos las sanciones administrativas en el caso de los trabajadores, el caso Baena en el 2001, el acceso a la justicia en el 2002. Bueno, ese fue un caso muy famoso para nosotros porque la Argentina fue condenada en el caso Cantos por una excesiva regulación de honorarios en el tema del acceso a la justicia que privaba justamente el acceso a la justicia.
el 2003 tenemos el caso de los 5 pensionistas, temas sobre jubilaciones, es muy trascendente también. Y después, siguiendo un hilo muy rápido, en el 2004, el caso Bulacio, muy conocido por nosotros y por toda la jurisprudencia interamericana. Ustedes recordarán que aquí se estudia, se trabaja, la Corte trabajó sobre el derecho a la verdad. Aquel chico que había sido muerto luego de la salida de un baile en un club de obras sanitarias en la Argentina, y el caso fue prácticamente cerrado, sin investigar, y el encargado de esa investigación había sido el comisario Espósito, y la Corte justamente interamericana dijo que no se podían dejar de investigar y mandó, ordenó, cosa que se hizo, y finalmente terminó condenado el comisario Espósito por no haber cumplido con la verdadera investigación. Ahí se pone de manifiesto, atención señores, el derecho a la verdad, que tanta trascendencia ha tenido durante el desarrollo progresivo de la Corte Interamericana. También trabajó mucho la Corte sobre la doble instancia. Atención, que acaba de dictar una sentencia, así que si tengo tiempo, también la voy a, contra Argentina, también la voy a comentar. La doble instancia en materia penal. Atención, en materia penal o en algunos casos que tengan, digamos, administrativos, pero que tengan efectos sancionatorios de materia de esencia penal. Porque yo he visto muchas publicaciones, a mi modo de ver equivocadas, donde extienden la jurisprudencia de la doble instancia a todos los casos. No, señor. Solamente, ya lo dijo en Herrera Ulloa, la doble instancia es exclusivamente para los casos de esencia penal. Bueno, y como digo, recién la Argentina ha sido contraria, en el año 2020, por otro caso similar, pero especialmente sobre el derecho a la salud, que también voy a tratar. En Palamara y Barnes, por ejemplo, la Corte también se ocupó de toda esta problemática, la propiedad privada del debido proceso. Y yo quiero recalcar y detenerme un minuto en el caso de las masacres, a partir de 2005 y 2006, la masacre de Marilipipán, la masacre de Pueblo Bello, donde la Corte habló de una, digamos, un daño agravado, la masacre de Pueblo Bello, etcétera, etcétera, una donde puso de relieve donde fueron masacrados un conjunto de personas en distintos casos, no lo voy a poner ahora en particular cada uno de ellos. El caso de las masacres, donde habló de la responsabilidad agravada del Estado. Eso debe quedar bien claro. También la Corte se ocupó de la transparencia, en el caso de Claude Reyes contra Chile, una deforestación del medio ambiente, significó un pago de 33 millones de dólares. La Corte quiso investigar qué había sucedido ahí, cómo había sido este pago, y esto viene a cuento de la transparencia pública. La transparencia pública. En los últimos casos, ahora rápidamente, haré referencia al caso de Spoltore contra Argentina, 2020, ¿no es cierto? Justamente por una cuestión laboral. Si tengo tiempo, me voy a referir posteriormente a estas problemáticas. Y también, para hablar del 2020, en las últimas 2 sentencias, una es Guzmán Albarracín contra Ecuador, por una violencia sexual contra una menor, donde la Corte condenó al Estado de Ecuador por violación del artículo 4, 5, 13, 8 y 25 de la Convención Americana. Y el caso, ya va a estar seguramente presente escuchándolo nuestro profesor colombiano, el caso de Petro Urrego contra Colombia, del 8 de julio del 2020, muy reciente, por la destitución del alcalde mayor de Bogotá en un proceso disciplinario, destitución e inhabilitación por 15 años impuesta por el Procurador General de la Nación de Colombia, que aquí se trató de un graso error del derecho interno, a mi modo de ver,
así lo dijo la Corte, porque ha sido un funcionario democráticamente electo y que fue destituido por un órgano que está cuasi administrativo, y consecuentemente fue violado el artículo 8º y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Un proceso disciplinario. Y aquí la Corte aclaró que en este caso particular, y esto es un estándar, aquí en Colombia, en ese caso, el proceso disciplinario llevado a cabo por la Procuración había sido la investigación y la condena había sido cumplida, llevada a cabo por el mismo órgano jurisdicción. Bueno, haciendo referencia a los fallos que trata la Corte, quiero ocuparme ahora de uno que fue muy importante, que ha sido Fontevecchia, porque aquí hubo una contradicción entre dos artículos. El artículo 11, protección a la honra y a la dignidad, y el 13 de la libertad de pensamiento. Muy largo. Ustedes recordarán que en este caso estuvieron en juego dos artículos, ya como dije, el 11 de protección a la honra y a la dignidad, y el 13 de la libertad de expresión y pensamiento. Fue el caso del hijo del presidente Carlos Menem, que había sido condenado un editorial justamente por haber publicado un asunto muy personal, y la editorial Perfil de Fontevecchia fue condenada. Y la Corte Interamericana, en este caso llegó a la comisión, etcétera, tuvo toda esa tramitación, y en el año 2013, la Corte Interamericana, de 2011, perdón, la Corte Interamericana mandó a dejar sin efecto esa condena, porque se dijo justamente que se había violado el artículo 13 de la libertad de pensamiento, una revista que había publicado una cuestión personal del hijo del presidente de la Nación. Pero hay que tener en cuenta, dijo la Corte, que se trataba de cuestiones públicas y que en ese caso no podría aplicarse el del artículo, el artículo 11 del Pacto de San José. Lo cierto es que cuando el caso llega, Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando llega a la Argentina el fallo de la Corte Interamericana, este tribunal, el más alto de nuestro país, por mayoría, con la disidencia del juez Maqueda, entendió que no tenía que cumplir ese fallo de la Corte porque el Tribunal Interamericano no tenía potestades para dejar sin efecto fallos del derecho interno. Y aquí la Corte Argentina aplicó el artículo 27 de la Constitución Nacional, dándole prioridad al derecho interno, a los principios de derecho interno sobre cualquier otro. Y aquí, por eso mismo la Corte llegó a la conclusión de que se había violado el artículo pertinente y consecuentemente mandó a dejar sin efecto. Aquí yo comenté este caso y dije que las palabras dejar sin efecto de la Corte me parecían un poco fuertes, porque tiene, y lo hizo muchas veces, y ya en Palamar y Ibarne, en Donoso, en Kimmel, en Bueno Alves, en Herrera Ulloa, la Corte había mandado dejar sin efecto. Pero la Corte Argentina, con fundamentos, dijo, no, nosotros tenemos primero nuestro derecho público constitucional y consecuentemente no vamos a dejar sin efecto el fallo, y para nosotros no es obligatorio. Estoy reduciendo al máximo el caso, la cláusula soberana del artículo 27 nos impide dejar sin efecto la sentencia. Lo cierto es que finalmente la Corte, posteriormente la Corte Interamericana, cuando revisó, ¿no?, la sentencia de la Corte Argentina, dijo, bueno, una forma
dije, bueno, no dejen sin efecto, pero algo tienen que hacer. Dicten una norma del derecho interno, como manda el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, y hagan algo, produzcan algún efecto. ¿Y qué hizo? Y les digo dos sugerencias. O dejan de publicar, dejan sin efecto la publicación, o anoten marginalmente en la sentencia que la Corte Interamericana declaró inconvencional ese fallo. Y fue lo que finalmente quedó en la Argentina. La Corte acató esa decisión sin efecto, pero puso una nota marginal y consecuentemente ese fallo queda, de hecho, a mi modo de ver, sin efecto, a tal punto que el Poder Ejecutivo, a posteriori, dictó el decreto 595 de junio del 2018, cumpliendo en alguna manera la sentencia de la Corte Interamericana, a pagar dinero importante, $5.000 por indemnización y una devolución de un dinero en efectivo argentino que se había pagado en su momento, y condenó también a pagarle al CED $700 por los trámites de este proceso. Es decir, que finalmente, como ustedes habrán visto, aquí se planteó inclusive importante, la Corte habló del margen de apreciación nacional, la Corte Argentina. Nosotros en ese aspecto coincidimos con que hay un margen de apreciación nacional, pero esto había nacido en el Consejo de Estado de Francia, donde se dijo, bueno, en algunos casos el Estado tiene margen de apreciación. Luego la Comisión Interamericana, la Comisión Europea de Derechos Humanos y también la Corte Europea de Derechos Humanos habló del margen de apreciación nacional, pero con un cierto criterio de relatividad. Y dijo, hay margen, sobre todo en algunos temas muy difíciles de que el externo tenga la posibilidad de conocer. Pero el margen de apreciación nacional tiene una cierta relatividad. Sí, tiene la intensidad del control es mayor cuando hay o no hay casos de la Corte o no hay estándares, o se advierte que la Corte o el derecho interno ha violado el derecho interamericano. Bueno, también, pero muy rápidamente, tendría que hablar ahora de algunos casos, por ejemplo, relativos al derecho, a otra condena, ¿no es cierto? El caso de Lagos del Campo. Pero aquí quiero detenerme un minuto y quiero volver a la progresividad. Derechos económicos, sociales y culturales. Año 2017, caso Lagos del Campo. Se trataba de un empleado gremialista que había sido dejado cesante, y la Corte por primera vez ya había hablado de los derechos económicos, sociales y culturales, que por otra parte están plasmados en la Declaración Americana, en la Declaración Universal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso de los Lagos del Campo, dijo por primera vez que los derechos económicos, sociales y culturales son self-executed, son directamente operativos, son justiciables. Aquí, como bien dijo uno de los jueces, acá un cambio argumental, de una acomodación al derecho europeo, y entonces a partir de ese momento, poniendo en práctica el artículo 26, que en su momento cuando se redactó la convención hace muchos años y antes en los trabajos preparatorios no se animaron a ponerlos directamente, habló de progresividad, serán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, dijo la convención en su momento, se pondrán en práctica, pero a partir de este fallo, para mí, yo considero que son directamente operativos. Se habla de los derechos sociales interamericanos, como bien lo puso de relieve uno de los votos de
razonados del juez, en entonces presidente de la Corte Interamericana. Pero estamos hablando de los derechos, entonces, económicos, sociales y culturales. Fíjense ustedes que la Corte fue desarrollando progresivamente, en muchos casos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, a la protección, a la vivienda. Lagos del Campo fue el ejemplo típico. Ya había hablado antes, ya lo dije, por ejemplo, en Cuscupi y Baral, la Corte había puesto de manifiesto la necesidad de proteger a las personas mayores. Fue un caso de personas enfermos de SIDA. Luego, en Poblete Vilches, en el 2018, contra Chile, también habló del derecho a la salud. Y en un caso argentino, también el caso Hernández, donde fue condenado a nuestro país, se ocupó del derecho a la salud. También, fíjense ustedes, del derecho a la pobreza. Ya la Corte había hablado muy progresivamente del derecho a la seguridad social en el caso Muelle contra Perú y así sucesivamente. Así que yo quiero resaltar este desarrollo progresivo de la Corte, que de los típicos derechos civiles y políticos que siempre trató y se ocupó, va ahora a una nueva vertiente, a los derechos económicos, sociales y culturales, en este desarrollo progresivo. Porque el pacto, en realidad, si bien no lo pensó, dejó abierta una puerta, porque el artículo 31 dijo, bueno, en lo sucesivo se podrán dictar nuevos protocolos, como pasó en Europa, el protocolo de Turín, que después pergeñó y protegió los derechos económicos, sociales y culturales. Y en nuestro país, justamente en nuestro sistema interamericano, justamente a raíz de esto, el protocolo de San Salvador de 1996 pone en práctica, a través de los informes que ordena cumplir a los países, los derechos económicos, sociales y culturales, que ahora ya tienen una jerarquía convencional. Y también me voy a referir muy rápidamente, porque el tiempo me va pasando, al caso de los indígenas, el caso Lacajonat contra la Argentina, del año 2020, justamente, donde la Corte, por una mayoría muy ajustada, fíjense ustedes que se tuvo que utilizar el voto doble de la presidenta de la Corte, porque hubo disidencias, Pérez Manrique y Biogrossi quedaron en minoría, ¿no es cierto? Aquí la Corte puso de relieve la importancia de la necesidad de la protección de los pueblos indígenas. Ya con esto se me va terminando el tiempo. El derecho a la propiedad comunitaria, el derecho a la alimentación adecuada, a la identidad, el derecho al agua, a la participación en la vida cultural, a la participación en la vida cultural, y consecuentemente condenó a la Argentina por violación del artículo 21, el artículo 23 porque dijo que no se habían llevado a cabo consultas de tipo, digamos, político para llevar a cabo ciertas conductas del gobierno de Salta, y también se puso en violación el artículo 8 y 25 por la duración del proceso. Aquí los indígenas que habitan esta zona de la provincia de Salta, en la frontera con Bolivia y con Paraguay, ¿no es cierto? Son varias 132 comunidades distintas, ¿no es cierto? 132 comunidades, se llama Lacajonat, el conjunto, nuestra tierra, quiere decir, la Argentina fue condenada, ¿no es cierto? Dio varios tiempos, ¿no es cierto? Pero fíjese usted, condena primero a delimitar las tierras, para donde viven los indígenas y donde deben vivir los criollos, a sacar los alambrados, a realizar estudios, a rendir informes semestrales. Creó un fondo de desarrollo, atención queridos amigos, de $2 millones que se va a pagar en un tiempo de 4 años para llevar a cabo
esta sentencia. Y ordenó también cumplir consultas con los indígenas sobre esta problemática. Finalmente, y con esto voy concluyendo, yo quería remarcar sobre la vinculatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana. Ustedes saben, para qué decirlo, el artículo 62 dispone que los países, al plegarse al sistema, reconocen como obligatoria la competencia de la Corte. Y el artículo 68 dice que los estados deben cumplir las decisiones del Estado en aquellos casos en que sean parte. Pero eso no cabe duda, entonces que en el caso concreto la sentencia por regla, por lo menos así lo dice, en los casos que el Estado sea parte, pero aquí también se produjo una, digamos, interpretación extensiva de la Corte, porque a posteriori, vos también Hola, no sé si ustedes lo llegan a escuchar al doctor Hitters. Yo he perdido el sonido del doctor. Bien, vamos a hacer una cosa. Si les parece bien, vamos a dar por concluida por el momento la exposición del doctor Hitters. Yo me voy a contactar con él telefónicamente para explicarle esta situación. El doctor Manili, no sé si ya se encuentra disponible. Si le parece bien, entonces pasaremos a darle la palabra al doctor Manili. No sé si el doctor Sagüez quería hacerle una introducción o ya estaba debidamente presentado con las palabras anteriores. No, ya tuve el gusto de presentarlo a Pablo Manili. Solamente deseaba dejar constancia de la presencia de algunos concurrentes del exterior, por ejemplo, Ernesto Rey Cantor, Eduardo Esteban Galiquio, y otros profesores próximos de Derecho Procesal Constitucional del país, como Dardo Perewalde, Ricardo Monterisi, Marta Altave, Horacio Ricardo Bermúdez, Alejandro Ortiz, Miguel Robledo, Ramiro Rosales Cuello, Franco Gatti, entre otros, muchos más que me han acercado esta nómina por Secretaría del Centro. Así que, con placer. Perdón, acaba de volver a conectarse el doctor Hitters. No sé si quiere cerrar. Tiene silenciado su micrófono, doctor. Sí, quería decir finalmente que los fallos de la Corte, como todos ustedes saben, en virtud de esos 3 artículos que cité, son obligatorios cuando el Estado es condenado, cuando el Estado es parte, dice el pacto, pero es muy importante resaltar que la interpretación extensiva que ha hecho la Corte Interamericana, a partir del caso con Gelman con Ecuador, ¿no es cierto? Con Uruguay, perdón, Gelman con Uruguay, en la ejecución de la sentencia. En el año 2013, la Corte dijo, siguiendo un poco lo que había señalado ya en el caso contra Perú, de los barrios altos, si bien los fallos son obligatorios para el país condenado, la interpretación convencional que yo hago como Corte Interamericana de las cláusulas son obligatorias para todos los países. Aquí Uruguay había aplicado el criterio del margen de apreciación nacional y la Corte dijo que en verdad se había violado el Pacto de San José, porque la interpretación que había hecho la Corte se trataba del derecho a la verdad, en ese caso, y de la investigación en asuntos de los ciertos temas de personas que
habían violado los derechos humanos. Aquí la Corte dijo directamente que la Corte hace para cualquier caso, es obligatoria, no la sentencia, sino la interpretación que hace la Corte para todo lo demás. Bueno, con esto doy por terminada mi charla, quedo a disposición de ustedes para lo que sea. Muchas gracias. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta exposición tan didáctica, tan propedéutica y muy ilustrativa sobre la superficie y la profundidad del control de convencionalidad. Entonces, otorgamos la palabra al doctor Pablo Manili, ya de inmediato puede hacer uso de ella. Buenas tardes para todos, gracias por estar, especialmente a los queridos colegas profesores que están presentes también. Omitieron nombrar a Silvia Palacio de Caeiro, que la vi por ahí, y tantos otros que deben estar. Así que gracias por estar. Gracias, doctor Sagüez y doctora Sagüez, por esta invitación. Bueno, después de la exposición del doctor Hitter, pareciera que no hay mucho más por decir, ¿verdad? Ha agotado el tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hola. Hola, no sé si todos, alguno lo llega a escuchar al doctor. No. Ahí está. ¿No? Lo ha hecho con... Bien, vamos A ver ahora. Sí. ¿Me escuchan bien? Está cortando, Pablo. Hola, hola. Ahora sí. Hola, hola, hola. Sí, sí. A ver acá. Me parece que tiene dificultades para escuchar. Él había adelantado que podía llegar a tener un problema técnico, así que, bueno, ahora se ha desconectado, probablemente va a ingresar. Así que si les parece bien, esperamos unos minutos que a ver si ahí se incorporó nuevamente. Bien, Sofía, si deseas puedo anticipar que la A ver. próxima... Ahí está, estaba, recién se lo escuchó. Ahora le reactivamos el audio, ahí. Pablo, te acabamos de mandar solicitar para... Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes. No voy a repetir los agradecimientos que hice antes porque si no esto se va a tornar un poco farragoso. Gracias a todos por estar y gracias por la invitación, nada más. Vamos a empezar. Me pidieron que hable de la relación entre el control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad. Pero para llegar a ese punto, quiero empezar por otros temas, que es básicamente contestar dos preguntas. Primero, ¿por qué la Corte Interamericana creó el control de convencionalidad? Porque creo que este es un tema que está poco trabajado. Siempre hablamos de qué es el control de convencionalidad, cómo se ejerce, quién lo ejerce, pero ¿por qué? ¿Por qué la Corte Interamericana lo inventó? Y segundo, la otra pregunta que me gustaría intentar responder es ¿de dónde se inspiró la Corte Interamericana para crear el control de convencionalidad? ¿Se me escucha bien? ¿Sigo adelante? Adelante. ¿Sí? Bien. ¿Por qué lo creó? Bueno, yo creo que la Corte Interamericana tenía que resolver dos problemas que había en el continente. Como dijo el doctor Hitter, esta Corte gobierna para 500 millones de personas y para una veintena de países aproximadamente que han reconocido su competencia. Entonces, los jueces de la Corte Interamericana veían que llegaban a sus estrados causas en las cuales, después de 5, 7, 8, 10 años de trámite, todavía no se habría aplicado la Convención Interamericana. ¿Y por qué?
Porque en muchos casos el sistema jurídico del país, el sistema de control de constitucionalidad del país, le impedía a los jueces ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas inferiores. Me explico. Hay dos sistemas de control de constitucionalidad, todos lo sabemos. El sistema difuso, que es el que sigue el modelo norteamericano, es el que adoptamos en la Argentina, en el cual todos los jueces de todos los fueros y de todas las instancias pueden ejercer el control de constitucionalidad. Entonces tú vas al juez de la esquina de tu casa, pides una medida cautelar y en 3 días puedes obtener que declaren una norma o que declaren que esa norma viola un tratado internacional. Pero hay otros sistemas, que son los sistemas concentrados de control de constitucionalidad, ¿no? Como hay, por ejemplo, en Costa Rica, en Venezuela, donde el juez común, el juez que entiende en una causa civil, comercial, laboral, puede ejercer el control de constitucionalidad. Entonces, se encuentran con normas que quizás son violatorias del Pacto de San José o de la Constitución de ese país, pero no las pueden declarar inconstitucionales. El único camino para hacerlo es suspender la tramitación de la causa, enviar el tema al Tribunal Constitucional, esperar una resolución de ese tribunal, luego le vuelve la causa y luego la siguen tramitando. Entonces, por eso, la Corte Interamericana ha sido enfática en los casos en que fue gestando esta doctrina del control de convencionalidad, en decir que no importa cómo sea el sistema jurídico de ese país, creo que la frase es casi literal, la frase que estoy diciendo, no importa cómo sea el sistema de control de constitucionalidad de ese país, el juez tiene que aplicar el control de convencionalidad. Y ahí es donde empiezan algunos problemas. Imagínense ustedes un juez de primera instancia, penal, civil, de un país proveniente del sistema del control concentrado de constitucionalidad, donde todo el sistema está organizado para que ese juez falle solamente en asuntos penales o civiles, y donde todo el sistema le indica a ese juez que él no puede inaplicar normas. Bueno, ese juez se encuentra con una colisión entre su constitución y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tenemos un problema. La Corte Interamericana se está arrogando una competencia para decirle a un país que cambie su sistema de control de constitucionalidad. Y los sistemas de control de constitucionalidad no son elecciones arbitrarias, antojadizas o meramente racionales de un país. Son elecciones constituyentes que se adoptan con base en la historia y en la filosofía de ese país, en las costumbres y en la ideología de ese país. Con lo cual no es fácil quitarse una camisa y ponerse la otra camisa de un día para el otro solo porque me lo dijo la Corte Interamericana. O sea, ahí tenemos un problema. Pero aún en los países de control difuso de constitucionalidad tenemos un problema también. Tenemos un problema de encastre, un problema de amalgama entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Por ejemplo, en el fallo Hellman que nombró el maestro Hitters, en el fallo Hellman la Corte Interamericana dijo que cualquier autoridad pública tiene que ejercer el control de convencionalidad. ¿Eso qué significa? Significa que no solo el Poder Judicial, como había dicho en Almonacid, no solo el Ministerio Público, como había dicho en Cabrera García, sino que también deberían ejercerlo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el control de convencionalidad. Y ahí tenemos problemas. ¿Por qué? El Poder Legislativo debe ejercer el control de convencionalidad previo antes de sancionar una ley. Ahí está bien. Pero ¿qué pasa con el Ejecutivo? ¿Qué pasa en aquellos casos en que el Poder Ejecutivo dicta actos administrativos que son recurridos, que hay recursos
jerárquicos o de reconsideración, o como se llamen en cada sistema. O qué pasa cuando en el ámbito también del Poder Ejecutivo hay tribunales administrativos. Entonces yo me pregunto, cuando la administración pública en un recurso jerárquico o de reconsideración, o un tribunal administrativo que también funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el Tribunal Fiscal de la Nación en Argentina, y decenas de otros que hay en otros países, ¿pueden ejercer el control de convencionalidad? Bueno, les cuento, hay un fallo de la Corte Suprema, que no fue cambiado, de la década de 1960, que se llama Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal, donde la Corte dijo, y hasta ahora, repito, no cambió esa jurisprudencia y la respetan todos los órganos de la administración pública, la Corte dijo que la administración pública no puede declarar la inconstitucionalidad de normas. Entonces acá hay una clara colisión. La Corte Argentina le dice a los órganos de la administración pública, vos no podés declarar la inconstitucionalidad de una norma. Pero la Corte Interamericana le dice a ese mismo órgano, vos debés declarar la inconvencionalidad de una norma. Entonces, ese tribunal administrativo o ese órgano de alzada, y estoy hablando de la Argentina y estoy hablando de un sistema difuso, se encuentra con este problema. Si hay una norma que viola el Pacto de San José, la tiene que declarar inconstitucional. Pero si la norma viola la Constitución, no la puede declarar inconstitucional. Este es un tema que todavía tenemos por resolver. Pero bueno, para ir sintetizando este punto, uno de los problemas que encontraba la Corte Interamericana era este, que de acuerdo a los sistemas de control de constitucionalidad de cada país, podía ocurrir, especialmente en los concentrados, que una causa tramitara durante muchos años sin declarar inválida una norma interna que chocaba con el Pacto de San José. Cosa que en general no ocurre en el sistema difuso, por eso digo especialmente en el sistema concentrado. Entonces la Corte, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, ojo, el juez nacional es al mismo tiempo un juez del pacto. Si yo tuviera que sintetizar qué significa el control de convencionalidad, mis queridos colegas, yo les diría sencillamente eso, que el juez nacional es al mismo tiempo juez interamericano. Eso es el control de convencionalidad. Que cuando aplica el artículo tal del Código Civil, tiene que controlar que ese artículo no viole el Pacto de San José. Tiene que darle una mano a la Corte Interamericana. Tiene que evitar que le lleguen tantas causas a la Corte Interamericana, que entre paréntesis, desde que está el señor Trump, está totalmente desfinanciada, y el 70% de su presupuesto proviene de fundaciones privadas, especialmente europeas. Totalmente desfinanciada. Entonces, el juez nacional de cualquier sistema concentrado o difuso se transforma en un juez interamericano. Y de entrada, desde que comienza la causa, va a ir aplicando el Pacto de San José para invalidar las normas internas que se le ponen. Y acá voy a hacer un paréntesis y voy a saltar a la otra pregunta que yo les había planteado, para después continuar con la respuesta de esta pregunta. La otra pregunta que yo ya les había propuesto que nos hagamos es, ¿dónde se inspiró la Corte Interamericana para crear el control de convencionalidad? ¿Fue un invento de García Ramírez? En ese caso, Mirna Machán, que nombraba el colega el doctor Hitter. ¿Se le ocurrió un día leyendo un libro de ciencia ficción a la Corte Interamericana? Bueno, pues no. El antecedente está en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en mi modesta opinión. Hoy, Corte de la Unión Europea, ¿no? Pero en aquella época se llamaba Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Ese tribunal hizo una tarea inmensa, ciclópea, en lo que fue la construcción del derecho comunitario. Fue construyendo paso a paso, ¿no?, las
premisas fundamentales de ese derecho, el efecto inmediato, el efecto directo, la supremacía, etc. A través de toda una serie de fallos, tales como Flaminio Costa con Enel, del año 64, pero me quiero detener en el caso Simmental, del año 1978. En el caso Simmental, la Corte dijo una frase, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, repito, no es una Corte de Derechos Humanos, dijo: el juez nacional encargado de aplicar dentro de su competencia las disposiciones del derecho comunitario tiene la obligación de asegurar el pleno efecto de estas normas, o sea, de las comunitarias, dejando inaplicadas, si fuera necesario, por su propia autoridad, toda disposición contraria de la legislación nacional. Ahí está el origen remoto del control de convencionalidad, porque en la Corte Europea no aparece mucho este tema. Tácitamente los jueces lo hacen, pero la Corte Europea no elaboró, la de Derechos Humanos, perdón, la Corte Europea de Derechos Humanos no elaboró esta doctrina. Viene de la Corte de Luxemburgo, o sea, de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. De ahí lo toma, sin decirlo, la Corte Interamericana. Es este doble rol del juez. El juez nacional es al mismo tiempo un juez interamericano. Así como en Europa, el juez nacional es al mismo tiempo un juez comunitario. Simmental, ahora después lo voy a escribir en el chat para que todos lo tengan a mano. Sé que hay varios Pablo Manilis por ahí logueados, se ve que hay varias personas que han entrado con mi link, pero bueno, ese que escribió ahí soy yo, los demás no. Vamos al segundo problema, ahora sí. ¿Cuál es el otro problema que quiso solucionar la Corte Interamericana? Es el problema de la jerarquía normativa del Pacto de San José de Costa Rica en cada uno de los estados parte del pacto y en cada uno de los estados que reconocieron su competencia. Entonces, primer problema, el que explicamos antes. Distintos sistemas de control de constitucionalidad que provocaban que a la Corte Interamericana le llegaran fallos donde todavía no se había aplicado el Pacto de San José. Segundo problema, las distintas jerarquías normativas que los estados le reconocen al pacto en su derecho interno. Ahí es donde voy a enganchar con el tema bloque de constitucionalidad. ¿Cuáles son esas distintas jerarquías? A ver, como ustedes saben, para el derecho internacional, y el derecho internacional de los derechos humanos no es más que una rama del derecho internacional público, que ya se ha desprendido de él y que tiene su autonomía científica y académica, pero sigue siendo derecho internacional. Para el derecho internacional, el modo como cada país da recepción al derecho internacional es un tema librado a la legislación interna. Cada Estado es soberano, por lo tanto, para darle recepción al derecho internacional del modo que le parezca. Y para reconocerle al derecho internacional la jerarquía que le parezca. El derecho internacional no le marca a los Estados ni cómo, ni de qué forma, ni en qué norma, ni con qué jerarquía tiene que ingresar al ámbito interno. Lo único que le pide el derecho internacional al derecho interno es que los compromisos internacionales sean cumplidos. Nada más. Y que el Estado no alegue su derecho interno para dejar de cumplir una obligación internacional. Mientras eso ocurra, mientras el Estado no viole la norma internacional y mientras el Estado no invoque su derecho interno para incumplir una norma internacional, no va a tener problemas. Después, el derecho internacional de los derechos humanos agrega una norma un poquitito más vehemente, un poquitito más estricta en esta materia, que es el deber de adoptar medidas internas. Que no es más que la contracara de que yo no puedo invocar mi derecho interno para incumplir el derecho internacional. Es la contracara. Yo no puedo invocar el derecho interno, por lo tanto lo tengo que adaptar.
para poder cumplir mis compromisos internacionales. Artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica. Pero no es más que la otra cara de la moneda de esta prohibición de que el Estado alegue su derecho interno para no cumplir el internacional. Entonces, con base en eso, los países han ido adoptando distintos sistemas de recepción del derecho internacional y le han ido reconociendo al derecho internacional de los derechos humanos distintas jerarquías, según el país. Vamos a ir a una pequeña clasificación de las constituciones, brevemente. No es una clase de derecho constitucional comparado, pero es necesario para entender el funcionamiento del control de convencionalidad. Algunos países, vamos a empezar de los sistemas más suaves a los sistemas más vehementes, ¿no? De lo más light a lo más pesado. Algunos países utilizan o mencionan al derecho internacional de los derechos humanos simplemente como una pauta interpretativa del derecho interno. Es decir, sería una especie de fuente auxiliar, una fuente que me va a ayudar a interpretar la norma constitucional. Esto ocurre, por ejemplo, en España, por ejemplo, en Perú, en su constitución del 93. La del 79 era mejor, pero vino Fujimori y, como todo tirano, hizo su propia constitución, ¿verdad? ¿Esto qué significa? A la norma constitucional yo la voy a interpretar de conformidad con la norma internacional de derechos humanos. Es un uso bastante pobre del derecho internacional, porque la que aplica es la norma interna, condimentada con el derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a un segundo grupo de constituciones. Son aquellas que consideran al derecho internacional de los derechos humanos como una fuente colateral de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas constituciones establecen que la persona gozará de los derechos reconocidos en la Constitución y en los pactos internacionales de derechos humanos. Ambas son fuentes. Esto está, por ejemplo, en la Constitución de Chile, está, por ejemplo, en la Constitución de Brasil, salvo algunos tratados que a partir del año 2004 tienen cierta jerarquía. Pero para todo el resto, la Constitución de Brasil mantiene este modelo. La Constitución de Paraguay también tiene este modelo. El derecho internacional de los derechos humanos está mencionado en las constituciones, pero no asignándole una especial jerarquía ni una especial importancia, sino simplemente como una fuente colateral. Es un poco más que la anterior, porque no es una mera pauta interpretativa, es una fuente principal de derechos, pero nada más que eso. Con una cláusula de derechos implícitos en la Constitución lograban un efecto bastante parecido, ¿verdad? Pero bueno, sirve. Vamos a un tercer grupo de constituciones. Hay otras, por ejemplo, Guatemala, que le reconocen a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a la ley, pero inferior a la Constitución. Es decir, colocan en la pirámide jurídica al derecho internacional de los derechos humanos un poquito por encima de la ley, pero no tanto como la Constitución. Cuando uno lee la Constitución de Guatemala o la de Nicaragua, puede llegar a una conclusión un poco distinta de la que estoy diciendo, pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Guatemala ha interpretado esa norma como la estamos explicando, ¿no? Bueno, esto es un paso más. Es decir, no es solo una pauta interpretativa, no es solo una fuente colateral, sino que además tiene una jerarquía superior a las leyes. Permitiría, por lo tanto, en esos sistemas, declarar la invalidez de una norma legal que se opone al Pacto de San José. Vamos a un cuarto grupo de constituciones, que son aquellas que establecen la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, pero condicionada. ¿Qué significa esto? La Constitución de Venezuela, la de Ecuador, por ejemplo, establecen
las normas de los tratados de derechos humanos van a tener jerarquía constitucional, siempre y cuando, y acá viene la condición, siempre y cuando reconozcan una protección más amplia que la que reconoce la propia Constitución. Es decir, el Pacto de Derechos Humanos va a asimilarse a la Constitución solo en aquellos casos en los cuales la protección que brinda es más amplia que la protección constitucional. Si el pacto no es más benévolo que la Constitución, van a aplicar la Constitución. Si el pacto cumple con esa condición, por eso digo jerarquía constitucional condicionada, si el pacto cumple con esa condición, ahí le van a reconocer la misma jerarquía que a la Constitución y lo van a aplicar en conjunto. Vamos a un quinto y último grupo de constituciones que creo, modestamente, que son las más avanzadas. Son aquellas constituciones que han adoptado la postura del bloque de constitucionalidad. Y en América son varias. Saco Panamá porque Panamá habla de bloque de constitucionalidad, pero no con referencia a los tratados de derechos humanos. Los países que en América lo han adoptado a este método de interpretación han sido Colombia, Argentina, Bolivia y República Dominicana, hasta donde sé y hasta donde me acuerdo. El primero fue Colombia. Con esto saludo a los colegas colombianos presentes. En Colombia había un problemita de interpretación de los artículos 4 y 93 de la Constitución. Según como uno los leyera, la Constitución era suprema o los tratados eran supremos. No se sabía muy bien. Entonces, esa Constitución del año 91 fue interpretada por la Corte Constitucional Colombiana en el año 95 en una sentencia referida al derecho internacional humanitario, que es una rama de los derechos humanos. No hablaba del derecho internacional de los derechos humanos en su totalidad, sino que hablaba solamente de esa partecita de los derechos humanos que son los que rigen en caso de conflicto armado, que se llama derecho internacional humanitario. A mi modesto entender, el derecho humanitario es una rama de los derechos humanos, aunque es preexistente, porque el derecho humanitario nace en 1864. El derecho de los derechos humanos nace en 1945, pero no importa. Desde el punto de vista lógico, es una rama de los derechos humanos. ¿Qué dijo la Corte colombiana? Para salir del paso, para solucionar este problemita que tenía de interpretación del 4 y del 93, es decir, del artículo 4 y del artículo 93 de su Constitución, dijo: la doctrina que mejor concilia esta aparente contradicción de las dos normas constitucionales es la doctrina francesa del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, hay que interpretar, dijo la Corte colombiana, que ambas normas, la Constitución y los pactos de derechos humanos, integran un todo armónico, integran un conjunto normativo que tiene la misma jerarquía, que debe ser homogéneo, que el intérprete lo debe homogeneizar, armonizar, buscar la forma de conciliar sus normas, y ese todo armónico, ese conglomerado normativo llamado bloque de constitucionalidad, va a ser el parámetro para medir la constitucionalidad de todas las normas inferiores, de todas las normas de inferior jerarquía. Ese fallo es apenas unos meses posterior a la reforma del 94. El constituyente argentino del 94 justamente había incorporado el 75 inciso 22, donde había dicho que 11 instrumentos internacionales de derechos humanos iban a tener jerarquía constitucional. Entonces, el maestro Vidar Campos, tan recordado por muchos de los que estamos aquí presentes, esboza en Argentina la doctrina del bloque de constitucionalidad, trayéndola de Francia, vía España, vía Panamá, vía Colombia, pero solo en Colombia aplicada a los derechos humanos, porque en Francia, España y Panamá se aplicaba a otra cosa ese rótulo, y propone doctrinariamente el uso de este término bloque de constitucionalidad para explicar, ¿no es cierto?, lo que pasa en la Argentina por mandato
del 75, inciso 22. ¿Y qué es lo que pasa en la Argentina por mandato del 75-22? Bueno, pasa que hay 11 instrumentos internacionales, digo instrumentos porque no todos son tratados, hay 2 que son declaraciones, más 3 tratados que fueron incorporados con posterioridad al bloque de constitucionalidad, que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Integran con ella este todo armónico y sirven de parámetro para ejercer el control de constitucionalidad. La Corte Argentina ha terminado reconociendo en el año 2000, en el fallo González de Delgado, también conocido como Colegio Montserrat de Córdoba, ha terminado por reconocer la doctrina del bloque de constitucionalidad, apenas 6 años después de adoptada la nueva Constitución, y ya después ha sido de uso corriente en nuestra jurisprudencia. Cuando Bolivia reforma su Constitución en 2009, es la primera Constitución del mundo que menciona expresamente con letras, en uno de sus artículos, la palabra o el término bloque de constitucionalidad. En cambio, en República Dominicana, que es el otro país que ha adoptado esto, es una creación jurisprudencial, que tiene poca base normativa. La Constitución de República Dominicana es muy escueta, apenas indica que los tratados de derechos humanos van a ser aplicables, no habla de jerarquía, pero la Corte Suprema ha construido en ese país, no el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema ha construido la doctrina del bloque de constitucionalidad. ¿Y por qué tiene relación esta doctrina con el tema del control de convencionalidad? Para ya ir cerrando, y no excederme de los 30 minutos que me propusieron. Tiene relación porque en los otros 4 sistemas de recepción que estudiamos del derecho internacional, no queda asegurado que los jueces puedan ejercer el control de convencionalidad. Si en tu país el derecho de los derechos humanos es solamente una pauta interpretativa, si en tu país es solamente una fuente colateral, si en tu país apenas tiene jerarquía supralegal, pero infraconstitucional, si en tu país el derecho internacional tiene jerarquía constitucional, pero subordinada al principio pro homine, el juez va a tener algunos problemas para poder ejercer el control de convencionalidad. Me refiero al juez nacional. En cambio, en los países que disponemos del bloque de constitucionalidad, en los países en los que los tratados de derechos humanos, o al menos el Pacto de San José de Costa Rica, están equiparados a la Constitución, para el juez la tarea de ejercer el control de constitucionalidad y de ejercer el control de convencionalidad es la misma cosa. De hecho, en la Argentina, desde 2000 en adelante, costó un poquito los primeros años después de la reforma, pero para poner un corte, digamos, del 2000 en adelante, es común leer en casi todas las sentencias de la Corte que la Corte funda sus decisiones en el artículo tal de la Constitución y en el artículo tal del Pacto de San José. E incluso lo hace en causas interprivatos, donde los tratados de derechos humanos ahí tienen que ser aplicados con cuidado, porque los tratados de derechos humanos, como todos sabemos, fueron redactados ¿para qué? Para regir la relación entre el individuo y el Estado. Pero en principio no fueron redactados para regir relaciones interprivatos, o sea, entre individuo e individuo. Yo no digo que no sean aplicables, yo digo que hay que hacer las necesarias adaptaciones, mutatis mutandi. No podemos aplicar sin más una norma que está concebida para una relación individuo-Estado todopoderoso, no se la podemos aplicar a una relación jurídica entre 2 individuos. Pero no importa, la Corte lo ha hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya hay una costumbre jurisprudencial en la Argentina, o una práctica jurisprudencial en la Argentina, de citar las 2 fuentes permanentemente. Repito, incluso en causas interprivatos, ¿no? Pero es bueno que lo hagan, porque es bueno que la Corte maneje esa amalgama entre la norma constitucional y la norma internacional. Entonces, para cerrar y para sintetizar, mis queridos colegas, son 2 los problemas
que la Corte Interamericana se propuso solucionar cuando creó la doctrina del control de convencionalidad. El primero eran las disparidades que se daban a través de los distintos sistemas de control de constitucionalidad. Y el segundo era la disparidad que se daba en el continente en cuanto a los sistemas de recepción del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente las distintas jerarquías que las constituciones le asignaban. Con la doctrina del del control de convencionalidad, la Corte intentó cerrar esos dos círculos, unificar el tratamiento que el Pacto de San José recibe por parte de los tribunales nacionales. A partir del 2006, a partir de la creación de esta doctrina, el juez nacional es un juez interamericano, igual que hacían los jueces europeos comunitarios. O mejor dicho, los jueces nacionales europeos que a la vez eran jueces comunitarios. Muchas gracias por la atención. Bien, Pablo, nuevamente gracias por tan bien didáctica y magnífica exposición que ha puntualizado dos cuestiones básicas dentro de la operatividad del control de convencionalidad, en particular con relación al derecho interno. Me gustaría añadir, complementando lo dicho y dentro de una temática muy opinable, algunos criterios que he expuesto, pero van como telegrama. He señalado que me parece que después de Radilla Pacheco, fallo de la Corte Interamericana del 2009, el control de convencionalidad tiene dos niveles que no son iguales. Un nivel constructivo y un nivel destructivo. Es decir, control de convencionalidad no consiste solamente en no aplicar las normas internas opuestas al derecho internacional de derechos humanos. También consiste, y esto es muy rico dentro de la doctrina europea, la de aplicar el derecho interno en consonancia con ese derecho internacional de los derechos humanos, lo que obliga a reinterpretar, a modular, a adaptar, a realizar una interpretación conforme de las normas internas con ese derecho internacional de los derechos humanos. Esto es control constructivo, no versa nada sobre inaplicación de normas, sino sobre adaptación, reciclaje de normas internas con respecto al derecho internacional de los derechos humanos. Esa tarea de control constructivo la tienen que hacer todos. En realidad no es una tarea que moleste a nadie, no es una tarea que implique inaplicar el derecho interno, de ningún modo, simplemente conformarlo. Por lo tanto, hasta un comisario de una policía debería reinterpretar las normas del Código Procesal Penal, las normas internas de la policía, de acuerdo con ese derecho internacional de los derechos humanos comprensivo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahí cualquiera es competente, no hay conflicto porque es tarea de, insisto, conformización o adaptación. Con respecto al control destructivo o represivo, ahí sí aparece el problema que ustedes dos han abordado muy bien. Y las incógnitas que planteabas en un momento de tu exposición cuando advertías el juez que en un país no está autorizado para declarar la inconstitucionalidad de una ley, ¿puede declarar la inconvencionalidad de ella? El funcionario del Poder Ejecutivo, como bien planteabas, que de acuerdo a la jurisprudencia de Ingenio Tabancal, San Martín, no puede declarar inconstitucional una ley local, ¿podría declarar inconvencional a esa misma norma? Muy bueno el planteo, lo hemos charlado, discutido e inclusive escrito sobre él. Me parece muy, muy importante. Sobre eso voy a contar una anécdota, una charla con Sergio García Ramírez. Sí, porque somos bastante amigos, compartimos el gusto por el teatro, y entonces eso, bueno, gesta amistades, digamos, diversas y reiteradas. Charlando con esto le pregunté una vez, Sergio, ¿qué pasa
si la norma local no habilita al juez para declarar la inconstitucionalidad de una ley? ¿Qué pasa si la norma local no habilita a un ministro o a un tribunal administrativo a inaplicar, por ejemplo, una norma opuesta al derecho internacional? ¿Qué ocurre? Me respondió con una frase digna del oráculo de Delfos. Néstor, la Corte es clara, la Corte Interamericana, cuando dice que esa facultad de hacer control de convencionalidad todos es de acuerdo al margen de las competencias de cada órgano en cuestión y según los recaudos de admisibilidad y de procedencia que corresponde aplicar a cada caso. Le dije, magnífica respuesta, académicamente impecable, en realidad inatacable, pero me parece una respuesta digna del oráculo de Delfos. Y te estoy jerarquizando en la charla. Es decir, una respuesta que dice mucho y al mismo tiempo puede no decirme nada claro. Y efectivamente me he comentado, Néstor, esto no lo tuvimos en cuenta cuando lanzamos los primeros fallos, ya por mayoría del tribunal, instrumentativos del control represivo de convencionalidad. Perfecto. Y entonces, ¿en qué concluimos? Concluimos lo siguiente, que hay una suerte de laguna en la Corte Interamericana respecto a esto, salvo las directrices que hemos comentado, en el margen de sus competencias, de acuerdo a los recaudos de admisibilidad y procedencia. De ahí en más, la instrumentación del control de convencionalidad corre a cargo de cada Estado, pero con una salvedad, por supuesto importante, no puede no haber control de convencionalidad. Alguien debe hacer control de convencionalidad dentro del Estado. Y, en última instancia, si un órgano es incompetente para hacerlo, de acuerdo al derecho interno, pues tendría esto que derivarse al órgano competente para hacerlo. Pero el Estado no podría negarse o rechazar su deber de realizar control de convencionalidad. Una aplicación fácil o relativamente fácil. Tomemos el caso de Uruguay, está nuestro amigo Eduardo aquí presente. El juez uruguayo, el juez de primera instancia, de Cámara, no está habilitado según la Constitución para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Debe remitirla a la Suprema Corte de Justicia, la litis, para que la Suprema Corte resuelva. Pues en este caso, si hubiera un planteo de inconvencionalidad, una ruta la más pertinente sería que el juez diga, téngase presente el planteo de inconvencionalidad, o él mismo generarlo de oficio. Advierto que hay una cuestión de inconvencionalidad, o posible cuestión de inconvencionalidad, y remitirlo a la Suprema Corte para que lo defina. Esto es anécdota, esto no es la opinión de la Corte Interamericana, es una charla entre amigos, coloquial, en un ambiente, sí, universitario, pero que nos puede dar una pista para entender esta cuestión. Desde luego, la temática es absolutamente opinable. Bien, desearía ahora pasar a Sofía el difícil tema de seleccionar. Serán 3 o 4 preguntas, porque ya el tiempo felizmente se ha consumido con las calificadas intervenciones de ustedes y algunos problemas técnicos que eso ya no fue tan feliz. Pero bueno, fueron resueltos. Así que, Sofía, si quieres pasar 3 o 4 preguntas a los 2 expositores aquí presentes, si quieres alternándolos, para dar una participación equitativa de ambos en la respuesta. Sí, perfecto, muchas gracias. Hay 4 conjuntos de preguntas sobre 4 temáticas en concreto, las fui agrupando. Hay un primer grupo de preguntas que es más sintético, que tiene que ver con el fundamento normativo del control de convencionalidad. ¿Qué apreciaciones podrían hacer en torno al fundamento normativo?
calculo que se refiere a lo que es Convención de Viena de Derechos de los Tratados, y si creen que en el transcurso de la evolución del concepto se ha avanzado y se ha otorgado otro tipo de incentivos a los estados para realizar este control de convencionalidad, más allá de las obligaciones de derecho y garantía que ya existían antes de la misma. No sé cuál de los dos quisiera contestarlo, están dirigidos a ambos expositores. Doctor Hitter, ¿quiere empezar usted? Si no, voy yo, no hay problema. Como quiera, como... No, empezar y después yo sigo, sí, con gusto. Yo Quedo creo según que, cómo no, con todo gusto. Yo creo que el fundamento normativo, y es muy interesante la pregunta, porque a veces los abogados especialmente nos enganchamos a hablar de teorías y doctrinas y construimos una doctrina arriba de la otra, pero siempre hay que mirar a dónde está apoyada esa doctrina, ¿verdad? ¿Cuál es la norma que le da pie? Por eso es muy interesante la pregunta. Yo creo que la norma que le da pie al control de convencionalidad es el artículo 1 del pacto. El deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. No hay otra. El artículo 2 también. Son los dos artículos que más ha exprimido la Corte Interamericana, ¿no? Porque les ha hecho decir de todo, les ha sacado el jugo. Yo creo que no hay sentencia que no invoque el 1 y el 2. Literalmente, creo que no hay ninguna que no invoque el artículo 1 y 2. El artículo 2 es la parte que habla de el deber del Estado de adoptar medidas internas. Porque cuando dice medidas internas, dice medidas legislativas o de otro carácter. Y ahí dentro de las medidas de otro carácter están las sentencias judiciales. Entonces, si el Estado tiene el deber de no solo respetar, sino además garantizar, y además adoptar medidas internas, incluidas las judiciales, ahí es donde tendría el anclaje el control de convencionalidad. No quiero ser muy largo en las respuestas para que sea más dinámico, ¿no? No sé si el doctor Hitters quiere decir algo. No, simplemente yo quiero señalar justamente que esa dupla, artículo 1.1 y 2, respetar y garantizar, implica una obligación del Estado. El Estado, el país, los países se han plegado voluntariamente al sistema y por ende tienen que cumplir las decisiones de la Corte, haciendo lo que corresponde o no haciendo lo que es inconvencional. Pero finalmente, y lo ha dicho la Corte Europea, y también lo ha dicho la Corte de Luxemburgo, el país que no cumple con las disposiciones de los pactos que él mismo ha utilizado y al cual se ha plegado, viola el derecho internacional y el país es sancionable. No hay otra Muy bien. alternativa. O se cumple o no se cumple. Perfecto. Pero siempre tenemos la condena de la Corte Interamericana. Bien, perfecto, muchas gracias. No sé si llegó a escuchar la última parte, pero creo que ha concluido la exposición del doctor. Paso al segundo grupo de preguntas que tienen que ver con la dimensión actual del control de convencionalidad. Una pregunta es si se ha dado una, digamos, lentificación o un estancamiento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la aplicación de control de convencionalidad. Y pareciera entender que una tendencia hacia justamente ese impacto creativo y no represivo del control de convencionalidad, a la luz de, por ejemplo, el caso Preto Urrego, donde se habla de adecuar las normas locales. En torno al mismo tema, otro punto sería si hay consenso en los países, tanto presente como futuro, en torno a la aplicación, calculo que está hablando de las jurisdicciones domésticas, es decir, consenso en las jurisdicciones domésticas en torno a la aplicación de control de convencionalidad. Y específicamente con el caso de Argentina, ¿cuál sería el escenario de control de convencionalidad a la luz del caso Opos-Fontevecchia? ¿Cuál sería para ustedes el análisis del impacto de la sentencia Pugliafito, específicamente, o denominada sentencia P, de diciembre del año pasado, donde se habla
de un control de inconvencionalidad e inconstitucionalidad por omisión, y específicamente se cita la Corte Argentina, el artículo 2, y señala cómo ese artículo 2 de la Convención Americana obliga a los jueces a instrumentar medidas. Esa sentencia en concreto refería a lo que se denomina casación horizontal, ¿no? A la posibilidad de que una sala revise de la Cámara de Casación, revise lo dispuesto por la sala anterior para garantizar el doble confort. Excelente a todos. Y en ese punto preguntan también si de alguna manera sería hoy considerada viable la doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires, establecida en torno al doble conforme con posterioridad al fallo Carrascosa. Entonces, si hubo estancamiento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿cuál sería el nivel de consenso presente a futuro y de los jueces domésticos? ¿Y cuál sería la realidad del control de convencionalidad en la Corte Argentina post-Fontevecchia y específicamente a la luz del control de inconvencionalidad por omisión en el caso Pugliafito? No sé quién quiere comenzar de los dos expositores. Bueno. Si quieren, puedo hablar de Petro Urrego, que es un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Petro Urrego contra Colombia. Algo yo dije tangencialmente en mi charla, y la pregunta estaba referida a ese caso. Es un caso del 8 de julio del 2020, donde había producido en Colombia la destitución del alcalde mayor de Bogotá por vía de la Procuración General, podríamos llamar en el derecho interno, y se produjo la destitución y la inhabilitación de este funcionario. Y allí la Corte Interamericana dejó bien en claro que las normas y la decisión del derecho interno de la Procuración había sido inconvencional, porque el mismo órgano primero juzgó la actividad cumplida por el alcalde mayor y después lo destituyó, un mismo organismo. Entonces aquí la Corte marcó la violación de los artículos 8 y 25 y dijo, no, el que investiga no juzga. No está hablando de doble instancia, pero está diciendo, señores, aquí hay que cumplir ambas etapas por órganos distintos. Con eso creo que sobre Petro Urrego respondí la pregunta. Te dejo a vos, Pablo. Perfecto. No sé si ya se pudo conectar, porque hay un Pablo Manili que se acaba de conectar. Ahí está, ahora sí, estaba muteado. No, sí, lamentablemente para ustedes hay varios Pablos Manilis dando vuelta por ahí, pero bueno, yo creo que con uno ya sobraba, pero bueno. Me atrajo mucho la pregunta referida a la desaceleración, ¿no? Y es verdad, yo me hice un cronograma y fíjense, entre el año 2006 y 2014, la Corte Interamericana aceleró muchísimo. En 2006 dijo una especie de control de convencionalidad. Meses después, un control de convencionalidad. En 2010, no solo el Poder Judicial, los demás órganos vinculados al Poder Judicial. En 2011, cualquier autoridad pública debe ejercerlo. En 2012 dijo, tienen que aplicar la Convención y mi jurisprudencia. Y en 2014 dijo, la Convención, mi jurisprudencia y las opiniones consultivas. Y del 14 para acá se cayó la boca. Es decir, fue muy rápido al principio y ahora es como que está esperando a ver qué efecto produce eso. Está esperando que todos nosotros debatamos el control de convencionalidad. No digo nosotros, digo todo el continente, por favor, que no se malentienda. Y no me parece mal, es una postura bastante común en las cortes, esto de tirar algo, ver qué efecto causa, y después siempre vamos a estar a tiempo de recoger el piolín, como decíamos cuando éramos chicos y remontábamos barrilete, o de seguir dándole al piolín, ¿no es cierto? Lo hace la Corte Suprema Argentina, lo hace la Corte Suprema Norteamericana, no está mal que lo haga la Corte Interamericana. Pero sí, es verdad, hubo una muy fuerte aceleración y ahora una desaceleración. Debe estar esperando también que los países vayan adaptándose.
vayan adaptando sus sistemas jurídicos y los jueces vayan entrando en esta nueva etapa, ¿verdad? Gracias. Perfecto, muchas gracias. Había en esa misma pregunta, la pregunta referida a cuál es el diagnóstico en la Corte post-Fontevecchia. Ah, Fontevecchia. Vinculada Perdón, sí, a sí. la sentencia Pugliafito, donde se habla de inconvencionalidad por omisión, ¿no? Que es más reciente, ¿no? Sí. Tomo lo de Fontevecchia. Yo creo que Fontevecchia es parte de una postura pendular de la Corte Suprema Argentina en relación tanto a los tratados de derechos humanos como a la jurisprudencia interamericana. ¿Por qué digo pendular? Me acuerdo siempre de Hegel, ¿no? La tesis, la antítesis y la síntesis. En la Argentina, hasta Ekmeljian con Sofovich del año 92, podríamos decir que nos caracterizábamos por el desuso de los instrumentos internacionales y de la jurisprudencia internacional. En Ekmeljian con Sofovich metimos las dos cosas juntas. Metimos el Pacto de San José de Costa Rica con jerarquía supralegal y metimos la opinión consultiva 7 de la Corte Interamericana. Es decir, que ahí empezamos a aplicar los pactos y la jurisprudencia. Antes había desuso, a partir de Ekmeljian con Sofovich entramos en la etapa del uso. En Simón, del año 2005, entramos en la etapa del abuso de los instrumentos internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Suprema Argentina, los efectos de seguir las políticas del gobierno que había designado la mayoría de los miembros de esa Corte en ese momento, decidió dejar de aplicar la reserva que Argentina había hecho al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para decir que si ella no fallaba anulando la ley de obediencia debida, era probable que la Corte Interamericana decretara la responsabilidad internacional del Estado, porque había hecho eso en un caso que no tenía nada que ver con el argentino, como era el caso Barrios Altos, ¿verdad? ¿Por qué digo no tenía nada que ver? Porque el caso Barrios Altos era una ley de autoamnistía de las mismas autoridades que han torturado y matado. Mientras que la ley de obediencia debida en Argentina era una ley sancionada por el Congreso de la Nación en plena democracia y que no implicaba de ninguna manera la amnistía de nadie. Era simplemente una presunción de que cierta categoría de sujetos que habían participado en ciertos hechos aberrantes, espantosos, no debían ser penados porque habían actuado bajo la presión de la obediencia debida en un marco de la dictadura. Pero la Corte, digo yo, en Simón hace abuso de la jurisprudencia interamericana porque deja de lado el principio de ley previa, deja de lado el principio de ley escrita, deja de aplicar la reserva que Argentina había hecho al artículo 15 del Pacto de Civiles y Políticos y falla como falla, diciendo que si no, la Corte Interamericana le iba a hacer chachas en la cola, básicamente. Por eso digo que esta es una etapa de abuso. Y ahora, con Fontevecchia, me parece que hemos vuelto un poco al cauce anterior. Repito, pasamos del desuso, antes de Ekmeljian con Sofovich, al uso de la jurisprudencia interamericana entre el 92 y el 2005. Luego pasamos al abuso de la jurisprudencia interamericana en Simón y en Maceo de 2007. Y ahora creo que con Fontevecchia de 2017 estamos más o menos en un punto de equilibrio. Yo voy a cumplir el pacto de la Corte Interamericana, dijo la Corte Argentina. Yo voy a cumplir el fallo de la Corte Interamericana, pero yo no puedo dejar sin efecto una sentencia. Yo puedo quitarle efectos a futuro, yo puedo devolver la indemnización que se pagó en virtud de esa sentencia, yo puedo decirle al Estado que reintegre las costas que se hayan pagado, pero las sentencias ya están. Entonces ahí llegaron a esta solución transaccional que comentaba el maestro Hitters, ¿verdad? De hacer la anotación margen de divorcios. ¿Vieron que se anota en el margen de la partida que este matrimonio ha sido disuelto? Bueno, acá es lo mismo, acá dice, esta sentencia ha sido anulada por la Corte Interamericana. Y yo comparto con el doctor Hitters
que la Corte Interamericana no tiene competencia para anular sentencias. La Corte Interamericana tiene competencia solamente para afirmar que una sentencia violó el pacto. Eso sí. ¿Por qué? Porque la sentencia, igual que la ley, igual que la Constitución, para el derecho internacional es un mero hecho, es un hecho más que hace a la conducta del Estado. Para el derecho internacional, la sentencia interna es lo mismo que un decreto, que una ley, que un edicto policial o que la propia Constitución. Es un hecho más de la causa. Entonces, lo que la Corte Interamericana puede decir es, la sentencia del fallo Loaiza Tamayo, como contra Perú, o la sentencia del fallo Menem con Fontevecchia, viola el pacto, punto. Pero de ahí a decir que el Estado la debe anular, me parece que no tiene competencia para ello, con lo cual me parece que lo que